Lo habíamos prometido en el comienzo de que íbamos a tomar contacto para poder dialogar un tema que sigue siendo tabú, aún hoy en los tiempos que corren. Ya la tengo del otro lado para dialogar con nosotros a Natalia Hack, directora de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina. Vamos a hablar de gestión menstrual y obviamente de pobreza menstrual. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches, te saludamos del Chaco. Bienvenida, un gusto. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, un gusto de poder dialogar contigo. ¿Sigue siendo la menstruación un tema tabú para nosotros los argentinos? Sí, sigue siendo un tema tabú, hablar de esto sigue siendo muy desigual el acceso a los productos de gestión menstrual, que desde ya tiene una brecha entre varones y mujeres y personas menstruantes, y además entre la misma población hay diferentes desigualdades porque no todas las personas pueden acceder a los productos, tanto de higiene menstrual como otros para gestionar la menstruación, como son los analgésicos, como es el agua limpia y un montón de otras cuestiones que hacen a la salud menstrual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pobreza menstrual en ese sentido? Bueno, justamente tiene que ver eso con la desigualdad y con la falta de acceso a todo lo que una persona menstruante necesita para poder gestionar la menstruación, y eso hace que en diferentes puntos se vea una brecha más amplia, por ejemplo, en niñas y adolescentes que prefieren no ir al colegio en los días que están menstruando. Y para eso hace falta visibilizar el día y también que deje de ser algo tabú, que deje de ser algo que nos dé vergüenza hablarlo o que uno lo oculte y tenga que perderse de determinadas cuestiones por estar menstruando. Natalia, ¿por qué crees que sucede eso todavía? Porque lamentablemente es como que da asco, ¿no? Hablar de menstruación. Yo lo contaba y decíamos, cuando nos manchamos el pantalón, por ejemplo, nos ven como, ay, por favor, ¿qué le pasó? Siento que es algo natural y que nos puede pasar a cualquiera. ¿Por qué crees que todavía genera ese asco o genera ese repele que tienen los hombres hacia la menstruación? Hombres sobre todo. Sí. Sí, bueno, por un lado eso, porque vivimos en una cultura machista y como esto nos pasa a las mujeres, también está como esa brecha. Y bueno, sigue siendo algo que nos da vergüenza decirlo, esto si uno se mancha, que es algo lo más natural, digo, porque uno no elige menstruar, es algo que Ujú. nos sucede. Sigue dando vergüenza, creo que tiene que ver mucho con la falta de educación, digo, no es algo común en la escuela uno hablar de menstruación en esta forma que lo estamos hablando ahora, Ujú. abiertamente, como algo natural, algo que no elegimos, y siempre se habla de eso, de como algo que hay que ocultar, que no hay que decirlo, que cuidado de no mancharte, no ponerte pantalón blanco. Recién veía que pasaban ahí una nota que antes, sí, en algunos casos ya ha avanzado, pero la menstruación en la publicidad sale como de color azul, ni siquiera en eso lo podemos mostrar de color rojo, que es color sangre, que es lo más natural del mundo. Tiene creo que mucho que ver con la falta de educación y también un poco apuntamos a eso. Dentro de esta posibilidad que otorga, que en realidad nos terminamos encontrando las mujeres con el tema de los altos precios, los altos costos al momento de la higiene personal con lo que tiene que ver la menstruación, ¿existe la posibilidad de que se aplique, que se quite en realidad el IVA a este tipo de productos? Sí, hay unas leyes impulsando nacionales que tiene que ver con eso, con la quita del IVA, que es el famoso también impuesto rosa, que no solamente se da en los productos de higiene menstrual, sino en un montón de otras. Bueno, un poco la idea es para que sea más accesible poder sacarle el IVA, pero también hay otras propuestas que de hecho hay unos municipios que ya lo han aprobado, que va un poco más allá y habla de la entrega de productos para la gestión menstrual gratuitamente a toda mujer que no pueda acceder a ello. Acá en la provincia existen en algunos lugares trabajos que tienen el Día de la Mujer. Ese día justamente la mujer puede no ir a trabajar porque se encuentra menstruando. ¿Crees que esto debería extenderse a otros estamentos? Sí, sí es necesario, digo, es algo natural, digo, es algo que nos pasa, pero también, digo, las dos cosas, ni siquiera, o sea, naturalizar que hay días que nos duele y que no es que uno aprovecha ese día, sino porque realmente es algo doloroso, pero por otro lado Ujú. también no naturalizar el dolor, porque también puede tener que ver con otras cuestiones que puede tener, como por ejemplo la endometriosis días para que uno pueda consultar a su ginecólogo si
teniendo un dolor más de lo habitual, pero es interesante que suceda eso, pero bueno, lo que no queremos es que eso genere una desigualdad, porque no vayas a trabajar o porque no puedas ir al colegio por no tener los productos de gestión menstrual. Para eso también es importante tener los analgésicos, no obviamente que queremos estar de manera óptima. Roberto. Sí, doctora, se entrecorta por ahí, no sé si tendrá que ver con que se está moviendo o no, pero se entrecorta. Pero voy a tratar de desarrollar una pregunta que tiene que ver con la hipermenorrea, que es una afección que en muchos casos puede ser grave, que tiene que ver con un exceso en el periodo menstrual. Y esto puede ocasionar a las mujeres que lo sufren hasta un grado importante, muy importante de anemia. ¿Hay alguna estadística de la cantidad de mujeres que sufren esta afección? Yo no los tengo, yo no soy médica tampoco, así que no quiero decir ocupar un lugar que no lo tengo y además no tengo eso puntual. Pero bueno, como siempre, la recomendación es consultar. Si es algo que genera más dolor, como antes mencionaba la endometriosis, o también si, como vos mencionás, si el periodo es abundante o más de lo que tiene que durar, siempre consultar y hacer la consulta ginecológica a tiempo. Natalia, ¿cuál sería la manera más práctica de desmitificar y naturalizar el ciclo menstrual en la mujer? O en todas aquellas personas, obviamente, que también menstruan, digo, porque tiene mucho que ver también en este momento con una cuestión de género y de identidad. Así que no podemos decir solamente mujer, digo, en este contexto. Pero ¿cuál sería la manera de naturalizarlo? Bueno, nosotros lo que creemos es que con la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que aplica esto de menstruación, pero también a un montón de otros temas, si uno desde una temprana edad podríamos hablar naturalmente de algo que nos sucede como es la menstruación, que sucede a las mujeres y personas con capacidad de menstruar, como vos bien lo decís, es importante ampliar un poco el concepto. Creo que si de muy temprana edad uno hablaría de estos temas y no que también lo que a veces sucede es que a las mujeres, y ahí sí marcado el género, se los separa para hablar de menstruación y no es algo que se hable con todos los compañeros y compañeras en un aula. Digo, si con esos pequeños cambios uno a temprana edad podría empezar a adquirir esos conocimientos y naturalizarlo porque realmente es algo natural, creo que a más avanzada edad, que es a los que todavía nos sigue costando por ahí, hablar un poco de estos temas. Así que como siempre la educación fundamental y también el acompañamiento por parte del Estado con políticas públicas para visibilizar esto y para también que todas las personas puedan tener acceso a los productos de gestión menstrual necesarios. Natalia, muchas gracias por este contacto con la televisión pública chaqueña. Ha sido muy amable con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Como AHF Argentina nos encuentran si quieren más información y también vamos a estar entregando gratuitamente productos de gestión menstrual. Excelente, muchas gracias. Buen descanso.